Buen día, estamos a día 5 de mayo na Habana, estamos con o comandante Iván Márquez. Buen día, comandante. Buen día. Vamos a facer unha entrevista para analizar e facer un diagnóstico de como se encontra o proceso de negociación entre a guerrilla colombiana, entre as FARC-EP e o Estado colombiano. Buenos días, Iván. Este año celebráis el 51 aniversario de la fundación de las FARC-EP. Así es. ¿Algún día en los últimos años habéis pensado la posibilidad de llegar a estar, después de 2 años y medio aquí en La Habana, negociando con el gobierno colombiano, un proceso de paz que todo apunta a ser más serio, menos durante más tiempo? ¿Habéis invertido de todos los procesos de paz que realmente se habían desarrollado? Sí, nosotros cuando surgimos siempre pensando en la paz. Hemos hecho esfuerzos continuados por llegar a una solución política de este conflicto desde nuestro surgimiento en mayo de 1964. Hemos desarrollado procesos de paz desde 1984. Yo creo que acumulamos 30 años de búsqueda de la paz, si tenemos en cuenta que además realizamos los diálogos de Caracas, luego diálogos en Tlaxcala, en San Vicente del Caguán y ahora este esfuerzo que estamos realizando en La Habana, que como usted dice llevamos cerca de 2 años de intercambios con el gobierno sobre las distintas temáticas que hemos convenido discutir en la agenda de La Habana, que fue aprobada el 26 de agosto de 2012. Entonces sí, puedo decir que este proceso de paz, como usted lo señala, ha invertido un poco más de tiempo y creo que hemos logrado plasmar en el papel ya algunos acuerdos que consideramos importantes para aproximarnos a ese objetivo que sería el acuerdo final. Bien, entonces, después de 2 años y medio de inicio del proceso de negociación de paz, ¿cuál es el balance actual cuando se acaba de cerrar la ronda 35, para definir la ronda 35 de las negociaciones? ¿Qué se ha conseguido hasta el momento? Hasta el momento hemos conseguido 3 acuerdos parciales. El primero en torno a tierras. Parciales porque hay disensos todavía. Estos disensos los hemos guardado en un refrigerador para retomarlos más adelante. El segundo acuerdo parcial se refiere a la ampliación de la democracia. Lo hemos denominado participación política, también con algunas salvedades que quedan pendientes de abordar más adelante en una nueva discusión. Y el tercer asunto tiene que ver con la solución al problema de las drogas de uso ilícito. Hoy estamos hablando de víctimas y estamos avanzando en esta temática luego de escuchar en 5 audiencias a representantes de las víctimas que fueron seleccionadas por Naciones Unidas, la Universidad Nacional de Colombia y la Conferencia Episcopal, marcando pues un hito, una diferencia con otros procesos de paz que no habían abierto la posibilidad de escuchar en la mesa las 2 partes contendientes, el Estado y la insurgencia, a las víctimas de este largo conflicto. Entonces avanzamos en la discusión ahora del punto 5, tema víctimas, pero también estamos abordando un asunto que es realmente crucial, como es el del fin del conflicto, punto 3 de la agenda. La agenda se ha abordado no en el orden en que fue convenido, sino que esto hemos venido, a medida que avanzamos en la discusión, decimos ahora vamos a abordar este tema.
Entonces hablamos ahora también del fin del conflicto y para ello hemos creado o conformado una subcomisión técnica con un mandato específico que está integrada por generales en el servicio activo de Colombia, de las Fuerzas Armadas de Colombia, y integrantes del secretariado y del Estado Mayor Central de la FARC, que tratan de identificar o de aproximar visiones en torno a temas fundamentales como son el cese bilateral de fuegos y el asunto de la dejación de las armas, más otros aspectos que hay que ir tratando de manera integral y simultánea. Ahí vamos, ¿no? Queda pendiente un punto, que es el sexto, que es el de la representación de los acuerdos, la implementación y la verificación. Bueno, uno de los puntos más conflictivos en estos momentos es que, por un lado, las FARC lleváis más de un mes y medio, con un cese unilateral del fuego, y habéis solicitado de manera repetida al gobierno colombiano, al gobierno de Santos, que también tenga el mismo gesto, que haya un cese del fuego bilateral, y el gobierno de Santos se niega a dar ese paso. Sí, es lamentable que nos sigamos pasando en medio de unas condiciones de paz. Desde que llegamos a La Habana, nuestra primera propuesta al gobierno fue pactar ya un cese bilateral de fuegos que, en primer lugar, evite más victimizaciones, en segundo lugar, rodee la mesa de conversaciones de un ambiente favorable para poder avanzar. El gobierno hasta el momento pues ha preferido opinar que las treguas bilaterales siempre han sido aprovechadas por la guerrilla para fortalecerse política y militarmente, lo cual no se entiende, ¿no? Una tregua lo que busca es humanizar un conflicto, desescalar un conflicto, generar un ambiente, una atmósfera favorable para avanzar en la construcción de los acuerdos. Pero tenemos esta posición un poco incomprensible por parte del gobierno. Nosotros quisiéramos que estos diálogos se realizaran en este ambiente. Ante la negativa pertinaz del gobierno, entonces hemos resuelto de manera unilateral declarar un cese de fuegos que queremos sea indefinido. Este ha empezado a regir desde el 20 de diciembre pasado. Cese al fuego unilateral que debiera tener una correspondencia por parte del gobierno, que no la hemos tenido, a pesar de haberlo declarado de manera unilateral. El cese al fuego ha sido objeto de hostilidades, de presiones militares. Nuestras tropas guerrilleras han sido objeto de operaciones en todas las áreas del país. Y es cuestión que hemos denunciado con precisión. Estos operativos han dejado saldos muy lamentables, la muerte de más de 20 guerrilleros, heridos, capturados, que no se corresponde pues con un gesto magnánimo como este que nosotros sugerimos de un cese unilateral, que quisiéramos extenderlo de manera indefinida. El gobierno ha dicho que esta oferta nuestra de cese al fuego ha sido algo así como una rosa llena de espinas, ¿no? No entendemos francamente esta expresión, lo que el gobierno quiere significar, cuando nosotros lo único que nos anima y nos impulsa para hacer esta propuesta es la humanización de la guerra, el desescalamiento del conflicto. ¿Y qué pasó hace solo un mes en el Cauca, con la muerte de varias decenas de soldados colombianos que los medios de comunicación aprovecharon para lanzar una nueva campaña de intoxicación? Una consecuencia lógica de estas presiones. La tregua unilateral que nosotros hemos declarado es
Es defensiva, es una tregua en la ofensiva. Nosotros hasta ese entonces no habíamos atacado ninguna estructura militar ni de policía, ni hemos atacado la infraestructura económica, es decir, cumplíamos cabalmente la palabra empeñada, pero estas presiones a las que he aludido hace un momento, pues nos han obligado a una respuesta lamentable. Nosotros no nos complacemos con la muerte de soldados, además por una razón sencilla: quienes caen en estas acciones son siempre los sectores menos favorecidos. Allí no hay combatientes de estratos altos de la sociedad, sino que el Estado ha concebido un sistema de servicio militar que solamente involucra a los sectores más pobres, llegando a una situación indeseada para nosotros, que es la de tener que librar una guerra entre pobres. Los que de los escritorios azules a la guerra, pues lo hacen desde una posición muy cómoda, ¿no? Ellos no van a la guerra. Nosotros sí sentimos lo que significa el enfrentamiento armado, y quisiéramos que esta situación parara. Es ese, digamos, uno de los motivos por los cuales nosotros hemos propuesto este cese unilateral de fuego. En la década de los 90, entre los 90 del siglo pasado, hay los antecedentes de negociación entre las insurgencias de El Salvador y Guatemala en sus respectivos gobiernos. Hay una situación internacional completamente diferente a la actual. Había caído la Unión Soviética, la situación del mundo estaba en pleno cambio. ¿Cuáles son las líneas rojas que la insurgencia colombiana representada por las FARC no está dispuesta a cruzar? Porque el gobierno insiste en que el objetivo es que la guerrilla abandone las armas, entregue las armas y se incorpore a la vida política legal. Nosotros no hemos trazado líneas rojas para alcanzar la paz. Concebimos la paz como un derecho de síntesis, un propósito superior. Queremos llegar a la paz, pero sobre la base de cambios estructurales que al menos traigan para los colombianos justicia social, democracia verdadera y soberanía. Entonces estamos abiertos a discutir todos los temas que sean necesarios para llegar al propósito de la paz con justicia social. El gobierno sigue insistiendo en que los principales líderes, los comandantes de las FARC-EP, tendrán que pagar pena de prisión para poder incorporarse a la vida política legal. De vez en cuando hace esa afirmación, pero es que el conflicto ha sido más complejo. Acabamos de recibir en la mesa de conversaciones el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, y los 14 informes de los académicos que conforman esta comisión en su gran mayoría apuntan al Estado como máximo responsable. Entonces estos asuntos hay que tratarlos con equilibrio. No se puede pretender que un largo conflicto como el que hemos tenido que soportar tenga como máximos responsables a la guerrilla. La guerrilla simplemente está haciendo uso de un derecho natural y universal, que es el de la rebelión, el de alzarse en armas contra regímenes injustos, y esta sola definición supone que hay un régimen irresponsable, generador de la violencia, en este caso en Colombia, y nosotros queremos que esta circunstancia se tome en cuenta. Hay una cantidad de actores, sí, pero lo que no se puede pretender es que la máxima responsabilidad se ubique entre los combatientes. Hay unos determinadores, hay unos autores detrás del autor. Ese es el Estado, es el gobierno, son los ministros, son los partidos políticos, los terratenientes, las transnacionales que financian la guerra, que financian grupos paramilitares, una
gran prensa que asusa a la guerra, y en algunos periodos históricos la Iglesia también instó al asesinato de comunistas, de liberales, y este rastro histórico nosotros no lo podemos dejar de un lado al momento de analizar el asunto complejo de las responsabilidades. Entonces, afortunadamente ahora tenemos unas conclusiones que las partes convinimos servirían como insumo para abordar estos puntos tan cruciales para la paz, como es el tema de víctimas y como es el tema de la justicia social, ¿no? Después de más de 50 años de conflicto, lo que las FARC en el año 1964, llegamos a un punto en que, tal como vosotros afirmáis, no hay vencedores ni vencidos. O sea que el ejército colombiano, con el apoyo de Estados Unidos y del Imperio, fue incapaz de derrotar a la guerrilla, con un ejército mastodóntico, con los más modernos medios militares, pero tampoco la guerrilla ha logrado hasta el momento derrotar, tomar el poder, tomar por la vía de las armas Bogotá. Esta es la verdadera razón por la cual habéis conseguido la gran victoria de sentar al gobierno colombiano a negociar en La Habana. Bueno, la verdad es que si alguien resulta favorecido con esta decisión es el pueblo colombiano. Y nosotros estamos con este sentimiento nacional que quiere el fin de un largo conflicto, pero acompañado con una serie de medidas sociales, políticas, que permitan que los colombianos puedan vivir en dignidad y que, superando sobre todo la situación de injusticia, de inequidad que tenemos. Este es un país muy desigual. Colombia ocupa el tercer lugar en el mundo en desigualdad. Hay mucha pobreza. Queremos que se acuerden políticas que nos permitan salir de esta dura situación. Les puedo decir que Colombia, que es un país que tiene 46 millones de habitantes, 30 millones de ellos viven en la pobreza. Entonces es una situación muy compleja, muy delicada. Es necesario replantear la política económica y social, y a eso aspiramos en la mesa de conversaciones, aunque el gobierno en cierto momento se diga que ese tema no está en discusión, pero tiene que discutirse, porque la paz debe construirse sobre unas bases sólidas. Si no se edifica la paz sobre los cambios estructurales que se requieren en lo político, en lo económico, en lo social y cultural, pues no estaríamos haciendo nada. 50 años de lucha o 60 años de lucha no pueden terminar en que simplemente se silencian los fusiles y que no pasa nada. Tienen que darse algunos cambios. El gobierno es un poco lento o mastodóntico, como usted decía hace un momento, para caminar en dirección a los cambios. Pero pensamos que con la fuerza de la movilización social podríamos lograr avanzar en esa dirección para que el gobierno cambie un poco esa actitud excluyente, esa actitud que se resiste al cambio. La paz tiene que ver con el cambio social, político y económico, cultural. Coincidiendo con el proceso de negociaciones, hay un alza del movimiento de masas, un proceso de movilización de amplísimo sector del pueblo colombiano, campesinos, estudiantes, trabajadores. ¿Cuál es el papel que el movimiento social, los movimientos populares deben cumplir en todo este proceso? A nosotros siempre nos acompaña la esperanza, que para que se den los cambios, para que se llegue a un acuerdo realmente favorable a las mayorías empobrecidas de Colombia, es urgente, es necesaria la movilización social en torno a reclamar sus derechos, al logro de un buen acuerdo que beneficie a la sociedad. Si estamos hablando
de crisis en la justicia y hay movilizaciones, como de hecho ocurre en el país, y manifestaciones cada vez más grandes para que haya una reforma estructural de la rama judicial, pues pensamos que se podría de esta manera llegar a unos acuerdos con el gobierno en la mesa de conversaciones en torno a transformaciones estructurales en este campo. Si la juventud, por ejemplo, los estudiantes, están demandando que no se privatice más la educación y se movilizan, pues pensamos que esto debe tener también un impacto al momento de redactar los acuerdos en la conversaciones. La incorporación de un delegado de Obama, un delegado del gobierno de Estados Unidos de América a la mesa de negociaciones, ¿cómo hay que interpretarla? ¿Como un respaldo directo de Estados Unidos a una solución negociada al conflicto colombiano, o porque Estados Unidos no se fía del gobierno de Santos, de su capacidad para poder llegar a un acuerdo bajo los intereses de la oligarquía? Bueno, o mejor dicho, Estados Unidos va a permitir que de este proceso se sienten las bases para la construcción de una nueva Colombia soberana, independiente, donde la garra de Washington no tengan tanta influencia. Bueno, ese último sería difícil, ¿no? Porque entendemos que eso no está en la órbita del sentimiento del gobierno de Washington. Pero ¿cómo se da, digamos, la incorporación de Estados Unidos a este proceso a través de un enviado especial, que es el señor Bernard Aronson, por una solicitud que hiciera el gobierno del presidente Santos? Así lo manifestó el secretario Kerry a la opinión pública, y ante la aceptación del gobierno de los Estados Unidos, pues nosotros manifestamos también nuestro acuerdo, porque los Estados Unidos tienen que ver mucho con lo que acontece en Colombia, con la política que trae el gobierno de Bogotá. Y en ese sentido nos parece a nosotros fundamental, importante, tener de vez en cuando en La Habana al señor Aronson para intercambiar en torno a lo que se está discutiendo en la mesa de conversaciones. Como él mismo lo ha manifestado recientemente, escucha y de vez en cuando hace recomendaciones. Y es importante porque los Estados Unidos debieran vincularse, decimos nosotros, de otra forma a Colombia. No solamente apoyando la guerra. Ustedes saben que este gobierno ha respaldado el Plan Colombia con más de 10.000 millones de dólares que han sido utilizados para matar colombianos. Es posible que los Estados Unidos hayan contemplado digamos, la idea de que estos recursos se hubiesen utilizado en impulso de programas sociales, pero la verdad es que estos dineros han sido aplicados casi que en todo su paquete completo para impulsar la guerra. Y si Estados Unidos ahora piensa que es por cualquier circunstancia, por cualquier análisis que haya hecho, piensa que es mejor en este momento buscar una solución política, pues nosotros no podemos oponernos a ello. Es lo que estamos buscando precisamente desde hace 50 años. Uno de los estigmas más habituales en las últimas décadas es que, y que habéis desmentido 1000 veces, es que la guerrilla es una narcoguerrilla y se financia por medio del narcotráfico. Eso sigue siendo, por parte de la derecha, una de las acusaciones fundamentales, cuando los gobiernos colombianos de las últimas décadas son gobiernos narcoterroristas. Ese mito se ha caído totalmente y hasta por estruendo. En el acuerdo se habla, sí, de una vinculación en el cobro de impuestos por parte de la guerrilla que se da en el eslabón más bajo o más débil de la cadena, que es
en la producción. Es lo que realmente se ha hecho, y este asunto nosotros lo relacionamos como una actuación en función de la rebelión. La rebeldía tiene que financiarse, pero la FARC no está involucrada ni en cultivos, ni en comercialización, ni en el lavado de activos. Lo que ocurre es que se enfoca el fenómeno es en el eslabón más débil de la cadena para ocultar a los verdaderos promotores, propulsores del narcotráfico, que son los banqueros. En la mesa de cooperaciones nosotros hemos pedido que se concentre la atención del Estado en el lavado de activos. Que mire qué es lo que ha ocurrido en este campo. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha hecho un importante trabajo en esta dirección que podría servir para guiar la acción de los gobiernos para un combate más eficaz del narcotráfico. Por otra parte, hay informaciones o denuncias, como el que ha hecho el gobernador Jesse Ventura, de uno de los estados de los Estados Unidos, en Minnesota. Lo que ocurre es que la misma CIA está lucrando de estas grandes masas de dinero producto del narcotráfico para diseñar sus campañas encubiertas en el mundo para la desestabilización de gobiernos, y por eso no se atreven a presentar un plan en este sentido ni ante el Congreso de los Estados Unidos ni ante el pueblo estadounidense, que seguramente no se lo aprobaría. Es decir, que se le aprueben recursos para desestabilizar gobiernos o para operaciones encubiertas. Entonces dice Jesse Ventura, el gobernador Jesse Ventura, que se inclinan por esta forma de financiar todas estas campañas encubiertas, pero sí hay que adelantar una labor fuerte de persecución al lavado de activos. Ahí es donde están los verdaderos promotores del narcotráfico mundial. Bancos en los Estados Unidos que lavan dinero, como los hay también en Europa, constituyéndose en estimulantes muy fuertes de este fenómeno. ¿Es posible abrir un nuevo capítulo en la historia de Colombia en que se consiga una paz con justicia social sin la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente? La Asamblea Nacional Constituyente es una posibilidad. Pues no negamos que aspiramos, la FARC, que el mecanismo de refundación de los acuerdos de paz de la acuerdo de paz de La Habana sea el de la Asamblea Nacional Constituyente, pero una constituyente que sea el resultado de un acuerdo político previo entre todos los sectores, que definamos el contenido, es decir, la temática que va a tratar. Entre estos, desde luego, si aún no hemos podido superar los disensos, pues esperamos que estos sean resueltos por la magna Asamblea. Al mismo tiempo, como contenido, debemos acordar los distintos temas que vamos a tratar: la reforma política, la reforma al sistema judicial, otros aspectos como el de, por ejemplo, convenir una política económica que traiga a los colombianos un mejor vivir. Es que la gente tiene derecho a una vida digna. ¿Por qué tiene que ser la política neoliberal? ¿Por qué tiene que ser la opción de políticas que no favorecen los intereses de la nación, como esta de abrir totalmente las puertas de Colombia a la extracción mineroenergética, que está causando un devastador impacto socioambiental? Entonces, asuntos se pueden discutir en una constituyente y pueden hacer parte del contenido de una constituyente. Hay que hacer una reforma del sistema electoral, por ejemplo. Hay que pensar también
hablar sobre el uso del suelo en Colombia. Está generando un gran lío. Nosotros estamos dejando de ser un país con soberanía alimentaria. Lo éramos hasta hace poco. Producíamos lo que nos comíamos, ahora no. Colombia tiene que importar millones y millones de toneladas de alimentos, digamos, como consecuencia de los tratados de libre comercio y otras políticas bilaterales en las que casi siempre está involucrado el gobierno de los Estados Unidos. Esto solamente para colocar algunos ejemplos en torno al contenido. Un aspecto que hay que convenir también es el de la composición de la constituyente. Y nosotros sí queremos que para garantizar la participación de sectores sociales, de sectores secularmente excluidos, de sectores empobrecidos, se establezcan unas circunscripciones electorales especiales para que, por ejemplo, los campesinos puedan elegir sus voceros en la mesa, los indígenas puedan hacer lo mismo, la comunidad negra puede hacer lo mismo, los jóvenes, los trabajadores, las mujeres, en fin, los diversos sectores que componen pues, el movimiento social colombiano puedan elegir a un representante en esta asamblea donde se va a discutir prácticamente el futuro de la nación, el destino de paz de esta nación, las nuevas políticas que habrán de implementarse. Por otra parte, pues ahí está un sistema electoral en el que nosotros no confiamos, pero bueno, que se elija también una parte con ese viejo sistema que seguramente va a ser transformado por la constituyente. Esto para que haya una representación del país nacional en esa Asamblea Nacional Constituyente que abarque a todos los sectores. Es previsible que como derivación del acuerdo de paz la guerrilla debe tener también una representación, unos escaños. Es decir, que se abrirían unas posibilidades muy grandes para trabajar allí por una nueva norma que rija a los colombianos en los años futuros. Esto como un punto de partida, no como un punto de llegada. Así también debemos entender el acuerdo de paz como un punto de partida, un punto de llegada. Necesitamos generar condiciones para avanzar hacia otros objetivos de unidad que está reclamando la población colombiana y que también reclama el mundo. Bien, serían pues los aspectos para discutir lo mismo, igualmente la duración de la constituyente. Eso tiene que someterse a una discusión entre todos los actores políticos y sociales de Colombia para establecer si el periodo de duración va a ser 6 meses, o más, etcétera. Y algo debe concluir a la constituyente con relación a nuevas elecciones. Imagínense. Ya que mencionas la cuestión del tiempo, una de las presiones que está haciendo en los últimos meses el gobierno colombiano es que la negociación de paz tiene que tener una fecha final. Habla del 29 de diciembre del año en curso. Sí, los procesos de paz no pueden marchar por unos meses más, ¿no? En primer lugar, primero deben evacuarse las discusiones y construirse los acuerdos. Esto no es un asunto de subjetivismos. Hay que primero llegar a los acuerdos. Y los temas que tenemos para discutir son bastante complejos y diríamos que cruciales para la paz, lo cual requiere de tiempo. Nosotros sí quisiéramos ir mucho más rápido, quisiéramos que este proceso fuera más dinámico en dirección al acuerdo final, pero siempre encontramos obstrucciones que en algunos casos consideramos artificiales, inclusive por la contraparte. El tema de justicia, por ejemplo, no es un tema fácil. Eso hay que discutirlo con calma. Y ahí tenemos un buen asunto para la discusión con el gobierno y pensamos que hay
muchos caminos para poder llegar a un entendimiento, a un acuerdo. Es que, como decíamos hace un momento, la solución no puede ser que los guerrilleros terminen tras las rejas por haber hecho uso de un derecho universal, ¿no? Eso no puede ser la solución. Los mismos representantes de las víctimas han dicho: nosotros no hemos venido acá a exigir la ley de Talión, nosotros no hemos venido acá cargados de odio, con sed de venganza, para hablar ante el Estado y ante la guerrilla, porque las víctimas no vinieron a denunciar lo que ha hecho la guerrilla, sino vinieron en representación de las víctimas del conflicto, no de una de las partes. Luego allí se escucharon denuncias escarnecedoras. Hemos dicho nosotros que en las principales victimizaciones han ocurrido o han sido, digamos, enviadas al Estado. Más del 80% según Naciones Unidas al Estado y sus paramilitares. Es el Estado el principal victimario que se ha dado en esta larga confrontación. Es necesario partir de ese hecho cierto para buscar las soluciones, las que mejor se acomoden, que arrojen satisfacciones en primer lugar a las víctimas, que dejen satisfacciones también en las mismas partes contendientes y sobre todo que cuente con el respaldo de la opinión de la ciudadanía. La semana pasada, como el mes de abril, fue un aniversario de un mes de grandes victorias comunistas. La victoria la derrota del nazifascismo por parte del ejército soviético con la toma de Berlín el 30 de abril del 45, pero también la derrota del imperialismo norteamericano con la toma de Saigón por parte de las organizaciones patrióticas y revolucionarias. Las FARC se definen como un movimiento, una fuerza político-militar comunista. ¿Cuál es la vigencia y actualidad de los ideales de Marx y de Lenin en pleno siglo XXI? En primer lugar, nosotros queremos sumarnos a ese sentimiento de alegría que embarga al mundo por estas importantes victorias. La que se dio sobre el nazifascismo y también el triunfo vietnamita sobre fuerzas invasoras. Eso es muy importante para nosotros, nos sumamos a ese regocijo mundial. Este mundo hay que cambiarlo, ¿no? Tenemos un capitalismo en crisis. Este capitalismo en crisis está diciendo que hay que mirar más, hay que mirar adentro, que hay que buscarle una alternativa distinta al mundo. Además, nosotros tenemos que preservar el planeta, porque el capitalismo está destruyendo el planeta, y eso es fundamental. Nosotros no podemos destruir nuestra propia casa. Nosotros no podemos, por ejemplo, perder el sentimiento de humanidad, los lazos de fraternidad, de solidaridad entre los seres humanos. Pero esto se ha perdido en beneficio de un selecto grupo de personas y de gobiernos, provocando hambre en el mundo, desolación, saqueo. Eso debe cambiar. Y esas son banderas del comunismo. El comunismo está más vivo. Mediáticamente se derrotaron, entre comillas, al comunismo con la caída del muro de Berlín y, digamos, con todo lo sucedido en el campo socialista. Pero ahora todo el mundo está mirando hacia una sociedad mucho más justa, y una sociedad más justa ganada el comunismo. Y hay muchas maneras de lograrlo, sobre todo ahora con el desarrollo tecnológico, con, digamos, unos trabajadores que manejan también estos asuntos de la tecnología
se pudiera pensar en la construcción de un mundo mejor, ¿no? Y que realmente vivamos como una comunidad hermanada, donde haya justicia, donde no se den más fenómenos tristes como el hambre. Podemos construir una sociedad más justa y esta no se logra por fuera de estos sentimientos que acabo de manifestar. Bueno, ya para finalizar, comandante, este año también celebramos en nuestro país, en Galicia, el 40 aniversario de la muerte en combate de Moncho Reboldes, guerrillero, comunista e independentista. ¿Qué mensaje le quieres enviar al pueblo galego en lucha por la independencia y el socialismo? Siempre es justo, es necesario luchar por el ideal de la independencia. Hay que seguir, hay que persistir. Porque la independencia es como el aire que respiramos. Nuestra invitación acá es a persistir en esta lucha, porque es una lucha justa. Muchas gracias, comandante. Gracias.